Carta de una desconocida de Stefan Zweig. A ti, que nunca me conociste. Cuando leas esta carta, quizá ya no esté en este mundo. No me busques. No intentes averiguar quién soy. Esta carta es mi confesión, mi legado, mi verdad. Una verdad que solo a ti te concierne. A ti, el destinatario involuntario de mi amor eterno. Te escribo desde la desesperación, desde el abismo de una vida consumida por un sentimiento que nunca fue correspondido. No esperes reproches ni acusaciones. Solo la necesidad imperiosa de vaciar mi alma antes de que se extinga para siempre. Recuerdo la primera vez que te vi. Eras joven, brillante, rodeado de un aura de talento y éxito. Yo era solo una niña, una sombra que te observaba desde la distancia, fascinada por tu luz. Desde ese instante, mi destino quedó sellado. Te amé en silencio, con la devoción de quien venera a un Dios inalcanzable. Te amé en la adolescencia, en la juventud, en la madurez. Un amor constante, inalterable, que sobrevivió a la indiferencia, al olvido, a la crueldad del tiempo. Fui tu sombra, tu eco, tu fantasma. Estuve presente en tu vida, aunque nunca lo supieras. Compartí tus alegrías, tus tristezas, tus éxitos y tus fracasos. Te vi reír, te vi llorar, te vi amar a otras mujeres. Y mi amor, lejos de extinguirse, se hacía más fuerte, más profundo, más doloroso. Ahora, al final del camino, solo me queda esta carta. Un último gesto de amor, una ofrenda silenciosa, a un ídolo ciego. Léela con indulgencia, con curiosidad o con indiferencia. No importa. Ya nada importa. Solo quería que supieras que existí, que te amé, que mi vida, aunque breve y anónima, estuvo marcada por tu presencia. Adiós. Prólogo. Stefan Zweig, escritor austriaco nacido en Viena en 1881, fue un testigo privilegiado de una Europa en constante transformación, y más tarde, sumida en la desolación. Cosmopolita por convicción y profundamente humanista, su vida estuvo marcada por el exilio. Una amarga lucidez lo acompañó siempre, especialmente ante el derrumbe de la cultura europea que tanto amaba. Nació en el seno de una familia acomodada, circunstancia que le brindó una educación esmerada, la oportunidad de viajar y el privilegio de codearse con la intelectualidad de su época. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una profunda amargura. La disolución del Imperio austrohúngaro, las dos guerras mundiales y el auge del nazismo removieron los cimientos de su mundo cultural. En 1942, acuciados por la insoportable sombra del horror que se extendía implacable por el continente, Stefan Zweig y su esposa Lot se quitaron la vida en Brasil. Carta de una desconocida es uno de sus relatos más íntimos y conmovedores. Aquí, como en gran parte de su literatura, no abundan ni la acción desbordante ni las tramas intrincadas. En cambio, se percibe una profunda atención al detalle emocional, a los sutiles matices del amor, la obsesión, el silencio y la ausencia. Etsayak no recurre a la crítica, en cambio, opta por la comprensión. Observa a sus personajes con una mezcla de distancia respetuosa y profunda compasión. Este texto breve, pero intenso, no busca impresionar. Su fuerza reside en lo que se intuye, en lo no dicho, en adivinar, más que en lo que se afirma. La historia que recorre las páginas de esta novela es la de una mujer. Y lo es, incluso sabiendo la distancia vocal que me separa de nuestra formidable protagonista. Quien se aventure a estas páginas encontrará una voz singular, una historia que no se impone, sino que persiste. Porque Etsayak sabía como pocos que las emociones más profundas no necesitan alzar la voz para volverse inolvidables. Después de una excursión de 3 días por la montaña, compró un periódico en la estación. Al hojearlo,
Advirtió que era el día de su cumpleaños. 41, pensó. La cifra no despertó en él ni entusiasmo ni desánimo. Se acomodó en el taxi y se encaminó a su vivienda. El sirviente le comunicó las visitas recibidas durante su ausencia, así como las llamadas telefónicas, y le presentó la correspondencia dispuesta en una bandeja. Entre las cartas, apartó una escrita con letra desconocida, que le pareció particularmente abultada. Mientras tanto, le habían servido el té y lo habían acomodado en una confortable butaca. Hojeó de nuevo el periódico y curiosear entre los sobres. Encendió un cigarrillo y retomó la carta que había dejado a un lado. Constaba de unas 24 páginas, cubiertas con una escritura apretada, de trazo femenino, desconocido y tembloroso. Más que una carta personal, parecía el manuscrito de un libro. Casi sin pensar, palpó el sobre con los dedos, sospechando que aún podría contener algún anexo. Pero estaba vacío. Al igual que la extensa misiva que lo acompañaba, carecía de remitente y de firma. Qué extraño, reflexiona, volviendo a tomar la carta entre los dedos. Dejándose llevar por la curiosidad que lo embargaba, comenzó a leer. Durante 3 días y 3 noches, he combatido con la muerte, intentando salvar esta pequeña y frágil vida. Durante 40 horas he permanecido sentado junto a su cama, mientras la gripe sacudía su pobre cuerpo, ardiente de fiebre sin descanso. Al final me desplomé, vencida. Mis ojos, exhaustos, ya no resistía más, y se cerraban sin que pudiera evitarlo. Dormí apenas 3 o 4 horas, acurrucado en la dura silla. Un sueño ligero, interrumpido, más una tregua que un descanso reparador. Mientras dormía, la muerte se lo llevó. Allí está ahora, pobre niño amado, en su estrecha camita, tal como falleció. Apenas le han cerrado los ojos, aquellos ojos suyos, oscuros y vivaces. Le habían cruzado las manos sobre la inmaculada camisa blanca. 4 velas, como centinelas silenciosas, ardían a ambos lados de la cama. No me atrevo a mirarlo. Me siento incapaz de moverme. Cuando las llamas de las bujías titilan, las sombras se deslizan sobre su rostro y sobre su boca cerrada. Da la impresión de que sus facciones se animan, cobrando una vida espectral bajo la luz vacilante. Lo que aún me hace dudar, por un instante fugaz, es si realmente ha muerto. A veces, la esperanza irracional me asalta con la imagen de su despertar, de su voz clara pronunciando alguna palabra, un eco colmado de la ternura infantil que lo caracterizaba. Sé que está muerto. No quiero mirarlo, no quiero alimentar una ilusión inútil para quedar, una vez más, defraudada. Mi hijo murió ayer. Ahora, en todo el mundo, no me queda nadie más que tú. Tú, que entre tanto te entretienes con tus cosas, o quizá con otras personas. Te tengo solo a ti, a quien jamás conocí y a quien, sin embargo, siempre he amado. He encendido una 5ª bujía y la he puesto sobre la mesa donde te escribo. Lo hago porque no puedo soportar la soledad, esa soledad habitada por el recuerdo de mi hijo muerto, un silencio que amenaza con desatar el grito que oprime mi alma. ¿Y a quién podría dirigirme en esta hora espantosa, sino a ti? La cabeza me pesa como plomo. Un martillo sordo me taladra las sienes, y un dolor profundo me cala hasta los huesos. Tal vez sea la gripe que ahora va pasando de casa en casa. Si fuese eso, sería lo mejor. Así, al menos, podría marcharme con mi hijo sin tener que actuar en contra de mi propia conciencia. A ratos, una sombra oscura se cruza ante mis ojos y quizá no logre terminar esta carta. Sin embargo, deseo reunir todas mis fuerzas para hablar contigo esta única vez. A ti, y solo a ti, quiero dirigirme. A ti, a quien nunca antes he revelado esta historia. A ti,
a quien confío, por primera vez, la totalidad de lo que sucedió. Debes conocer toda mi existencia, esa que siempre te ha pertenecido y de la que jamás supiste nada. Este secreto mío deberás descubrirlo, pero solo después de mi muerte, cuando ya no exista la necesidad de responderme. Entonces, y solo entonces, podrás desentrañarlo. Cuando esto que agita mis miembros y este escalofrío representen verdaderamente el final, me enfrentaré a una encrucijada. Si he de seguir viviendo, romperé esta carta y continuaré en silencio, como siempre he hecho. Cuando la tengas entre tus manos, seré una muerta quien te relate su historia, su vida, que fue tuya desde el primero hasta el último instante. Una muerta ya no anhela nada. Ni el miedo la perturba, ni la piedad la conmueve, ni el consuelo la alcanza. Solo anhelo una cosa de ti, que creas todo lo que mi dolor, que en ti encuentra refugio, te confiesa. No se debe mentir sobre la hora de la muerte de un hijo único. Quiero contarte toda mi vida, esta existencia mía que, en realidad, cobró sentido el día en que te conocí. Por eso, en ella no hubo más que algo confuso, como un rincón cualquiera, lleno de objetos y hombres torpes, cubierto de polvo y telarañas. De todo aquello, mi corazón nada sabe. Cuando tú llegaste, yo tenía 13 años. Vivía en la misma casa que habitas ahora, en esta misma casa donde sostenes esta carta entre las manos. Esta carta, el último suspiro de mi vida. Vivía en el mismo pasillo, justo enfrente de tu habitación. Seguramente ya no te acuerdas de nosotras, de la pobre viuda de un empleado, siempre vestida de luto, y de su delgada niña. Vivíamos apaciblemente, casi hundidas en nuestra pobreza. Éramos modestas burguesas, sí, pero la modestia, a veces, se parece demasiado a la miseria. Quizá jamás hayas escuchado nuestros nombres. No había ningún letrero en la puerta que los anunciara, y nadie venía a visitarnos, ni preguntaba por nosotras. Éramos invisibles, fantasmas en la periferia de la memoria. También es cierto que ha pasado mucho tiempo desde aquello, quizá 15 o 16 años. No, seguramente no lo recuerdas, querido mío. Pero yo recuerdo con pasión cada detalle. Tengo presente como si fuera hoy el día, mejor dicho, la hora, en que oí hablar de ti por primera vez, y en que, por primera vez, te vi. Permíteme, querido, contártelo todo desde el inicio. Te ruego que no te impacientes con mi relato durante 15 minutos, pues yo no me he fatigado de quererte durante toda mi vida. Antes de que tú ocuparas ese cuarto, allí vivieron personas ruines y problemáticas. Siendo pobres, lo que más despreciaban era la miseria ajena, la de sus vecinos, la nuestra. Quizá porque rehusábamos compartir su vulgar brutalidad. El marido, dominado por la bebida, maltrataba a su esposa. A veces, en mitad de la noche, nos despertaban los golpes sordos de sillas que caían y el estallido repentino de platos estrellándose contra el suelo. Una vez, ella bajó corriendo por la escalera, ensangrentada y con el cabello enmarañado. El estruendo y su aspecto alertaron a los vecinos, quienes se asomaron a las puertas y amenazaron con llamar a la policía. Desde el primer momento mi madre quiso evitar cualquier trato con ellos. Me prohibió relacionarme con sus hijos, quienes a su vez se vengaban de mi orgullo siempre que tenían la ocasión. Cuando me encontraban en la calle, me dirigían insultos, o peor aún, me arrojaban desperdicios. Recuerdo una vez que me lanzaron bolas de nieve endurecidas con tanta violencia que una de ellas rebotó en mi frente. El golpe me dejó aturdido y con un dolor punzante que tardó en remitir. Instintivamente, todos los vecinos de la casa detestaban a esa familia. Cuando les ocurrió aquella desgracia, creo recordar que el marido fue encarcelado por robo.
no tardaron en mudarse. Durante algunos días, el aviso del cuarto desocupado permaneció colgado en la puerta. Luego, el portero lo retiró, informando enseguida que ya había sido alquilado. Fue entonces, en medio del silencio expectante que precede a la revelación, cuando escuché tu nombre por primera vez. Un susurro apenas audible, una vibración en el aire que, sin embargo, resonó con una fuerza inusitada en mi interior. Un nombre que, hasta ese instante, era solo una palabra vacía, un sonido sin eco. Pero en ese preciso momento, bajo la luz tenue de aquella tarde, tu nombre se cargó de significado, de promesas y de misterios. Se convirtió en la llave que abriría la puerta a un mundo desconocido, un mundo que, sin saberlo, estaba destinado a explorar. Pocos días después, llegaron los pintores y empapeladores para limpiar y arreglar el cuarto mohoso. Pasaban todo el día martillando, pero mi madre se mostraba feliz una vez que aquella gente, bulliciosa y algo sucia, se había marchado. A ti, en persona, no te vi entonces ni durante la mudanza. El traslado de los muebles fue supervisado por tu sirviente, un hombre pequeño y serio, de cabello gris, que lo dirigía todo con un silencio impecable. Aquel hombre inspiraba respeto, en primer lugar, porque un sirviente era algo insólito en nuestro edificio. En segundo lugar, por la cortesía exquisita con que se comportaba con todos. Una cortesía que, sin embargo, mantenía una distancia infranqueable, sin dar pie a confianzas ni mostrarse familiar con las criadas. Desde el primer día, saludó a mi madre con una deferencia casi reverencial, como si se tratara de una gran señora. Incluso con nosotros, los niños, mantenía una actitud correcta y reservada. Pronunciaba tu nombre con un respeto reverencial, y al instante se hacía evidente que su afecto por ti trascendía el de un simple criado. Su devoción, palpable en cada sílaba, sugería un vínculo mucho más profundo. Por eso apreciaba tanto al buen viejo Juan, a pesar de que lo envidiaba por su cercanía a ti y por el privilegio de servirte. Te cuento toda esta historia, querido mío, para que comprendas cómo desde el comienzo ejerciste una poderosa influencia sobre aquella niña tímida que yo era. Antes de que aparecieras en mi vida, ya te rodeaba un halo, una aureola de fortuna, como si fueras un ser singular y enigmático. Aquella casa del barrio bajo, donde quienes llevan una vida estrecha sienten curiosidad por cada recién llegado, esperaba con impaciencia tu llegada. Esta inquietud creció en mí cuando una tarde, al regresar del colegio, vi un carro de mudanzas frente a la puerta. Me detuve para observar todo, porque tus pertenencias eran tan distintas de las nuestras, que jamás había visto algo semejante. Ídolos hindúes de gran tamaño y cuadros de colores intensos dominaban la estancia. Al fondo se acumulaban libros, tantos y tan hermosos como nunca hubiera podido imaginar. Los dejaron en la entrada, y allí mismo, el sirviente comenzó a quitarles el polvo, uno por uno. Me acerqué con cautela y curiosidad al montón creciente. Él no se movió de allí, pero tampoco me alentó. En esta situación, no me atrevía a tocarlos, aunque sentía un deseo inmenso de pasar los dedos por las encuadernaciones de cuero blanco. Me limité a leer con timidez los títulos. Eran libros franceses e ingleses, y algunos estaban en idiomas que no conocía. Me habría quedado contemplándose durante horas, pero mi madre me llamó. Pasé toda la tarde pensando en ellos, incluso sin haberlos visto realmente. Yo no poseía más que una docena. Los libros económicos, encuadernados en cartón gastado y deshojado, los estimaba mucho, y los releía una y otra vez. Entonces me preguntaba cómo sería el dueño de todos aquellos libros espléndidos,
alguien que los había leído todos, que entendía tantos idiomas y que, además de rico, era tan instruido. Al evocar aquel montón de libros, sentía hacia su dueño una especie de reverencia, casi sagrada. A solas, trataba de imaginar su figura. Te imaginaba como un anciano con gafas y una larga barba blanca, semejante a nuestro viejo profesor, solo que más bondadoso, más hermoso y de trato más suave. No sé por qué, ya entonces, tenía la certeza de que debía ser apuesto. A pesar de creerte un hombre mayor, aquella noche, sin conocerte aún, soñé contigo por primera vez. Al día siguiente, comenzaste a ocupar tu nuevo cuarto. Yo, con disimulo, me rodeaba con la esperanza de verte, lo cual intensificó aún más mi curiosidad. Finalmente, al tercer día, te vi. La sorpresa me estremeció, porque eras totalmente distinto de la imagen que me había formado. Yo había soñado con un anciano de barbas, afable, y te me aparecías tal como sigues siendo hoy, el inmutable a quien el tiempo parece no tocar. Llevabas un encantador traje deportivo gris y subías las escaleras con ligereza, con el aire de un joven saltando los escalones de dos en dos. Llevabas el sombrero en la mano, lo que me permitió ver tu rostro lleno de vida, tu cabello claro y tu cara juvenil. En verdad, quedé deslumbrada al descubrir hasta qué punto eras apuesto, ágil y elegante. ¿Y no es acaso extraño? Desde ese primer instante, percibí que había en ti dos hombres. Uno joven, ligero, amante del juego y de la aventura. Otro, muy serio, entregado a su arte inmensamente cultivado. Sentí sin saberlo lo que todos experimentan ante ti, que posees una doble vida, una superficie luminosa y accesible y otra secreta que solo tú comprendes. Y esa dualidad, ese misterio en tu vida, me atrajo con una fuerza profunda. Comprenderás, querido, qué prodigio, qué enigma lleno de misterio representaban para mí, que aún era una niña de 13 años. Ver a un hombre por el que sentía admiración, un hombre que escribía libros y era célebre en un mundo completamente ajeno al mío, y que ese hombre se presentara ante mí en la figura de un joven de 25 años, elegante y vivaz. Debo confesarte que, desde aquel instante, nada en la casa, ni en mi pequeño mundo infantil, logró interesarme tanto como tú. Con la obstinación propia de una muchacha de 13 años, centré toda mi atención en tu existencia. Observaba tu figura, seguía todas tus costumbres, y prestaba atención a los hombres que te visitaban. Y todo aquello, lejos de saciar mi curiosidad, no hacía sino alimentarla. La dualidad de tu vida se revelaba con más fuerza en la disparidad de tus visitantes. Llegaban amigos tuyos, jóvenes con los que reías con entusiasmo. Llegaban estudiantes modestos o señores en automóvil. Una vez vino el director de la ópera, aquel gran maestro a quien yo, con enorme respeto, había contemplado desde lejos tras su atril. Otras veces eran muchachas jóvenes, que aún asistían a la escuela de comercio, y entraban en tu piso con sigilo. Y cierto rubor, de una u otra clase, era común entre las muchas mujeres que acudían a verte. Yo no imaginaba nada en particular mientras iba camino al colegio, cuando vi salir de tu cuarto a una señora con un espeso velo, porque seguía siendo solo una niña, y tampoco comprendía que aquella misma febril curiosidad con que me dedicaba a observarte era ya amor. Pero recuerdo, querido mío, el día y la hora exacta en que quedé eternamente enamorada de ti. Acababa de dar un paseo con una compañera del colegio, y estábamos las dos conversando delante de tu puerta. Esa mirada de seductor nato que diriges a cualquier mujer que se cruce en tu camino, ya sea a la dependienta de una tienda o a la sirvienta que abre la puerta, no es en ti deliberada ni indica ningún interés particular.
Tu ternura natural hacia todas las mujeres hace que tu mirada sea siempre afable y encantadora. Pero yo, una niña de 13 años, no lo sabía. Me encontraba sumida en llamas. Creía que aquella ternura era solo para mí. Y en ese instante, en mi interior, en lo más profundo de aquella criatura aún en formación, despertó. Una mujer, enamorada de ti para siempre. ¿Quién es? ¿Y por qué?, preguntó mi amiga. Al instante, sentí que no podía contenerme. Me resultaba imposible pronunciar tu nombre. Desde ese momento, se había transformado para mí en algo sagrado, en un secreto íntimo. Uno de tantos que viven aquí, respondí con frialdad. ¿Te has puesto roja cuando te ha mirado?, preguntó mi amiga en tono burlón, con toda la malicia de una niña curiosa. Sentí que sus bromas rozaban mi secreto, y una tristeza acalorada me invadió. La turbación me empujó a la grosería. ¡Idiota!, le solté furiosa. Sentí deseos de golpearla, pero ella se echó a reír, aún más cruelmente. Percibí que lágrimas de rabia impotente se agolpaban en los ojos. Me aparté de ella y subí corriendo las escaleras. Te amo desde aquella hora, como seguramente muchas mujeres te han dicho lo mismo. Y estás acostumbrado. A manjares exquisitos, sí, pero créeme que nadie te ha amado con un amor tan servil, tan puro, como aquella niña que yo era, y que nunca ha dejado de serlo en lo más profundo. Pues nada en el mundo se asemeja al amor silencioso, invisible para todos, de una chiquilla. Un amor sin esperanza, tan humilde, tan vigilante, tan entregado como nunca puede serlo el de una mujer formada que, aunque lo evite, ya está llena de anhelos y exigencias. Solo los niños solitarios son capaces de almacenar todos sus afectos. Los demás, inevitablemente, los van dispersando. Sus emociones se diluían en conversaciones triviales, se perdían en confidencias vacías. Habían oído y leído tanto acerca del amor, como si fuera un pasatiempo, y alardeaban de él como los muchachos de su primer cigarro. Pero yo no tenía a nadie a quien confiarme, nadie que me orientara ni protegiera. Era una ignorante sin rumbo, y por eso me lancé sin freno hacia mi destino. Todo lo que en mi interior nacía se dirigía hacia ti, como hacia el ser más íntimo. Mi padre había muerto hacía años. Mi madre me resultaba ajena, siempre encerrada en sus eternos recuerdos. De viuda pensionista, detestaba el trato con mis compañeras de colegio, quienes se burlaban de lo que para mí era una devoción sagrada. Por eso, todos mis sentimientos, contenidos y no compartidos con nadie, eran para ti. Tú representas para mí. ¿Cómo expresarlo? Si toda comparación resulta pobre, tú eras mi única vida. Nada de lo que me rodeaba cobraba sentido sin referirse a ti. Transformaste mi existencia por completo. De colegiala distraída y gris pasé a ser la primera de la clase. Por las noches leía y leía sin descanso, porque yo sabía que a ti te gustaba. No sonrías, querido, que aún hoy no me avergüenzo de aquellas horas. Era mi ojo hacia el mundo en aquella antesala fría, temiendo que mi madre sospechara algo. Permanecía sentada con un libro entre las manos, tardes enteras durante meses y años. Estaba siempre cerca de ti, esperándote o siguiéndote, pero tú no podías advertirme. No podías prestarme más atención que a la cuerda de tu reloj, que en la oscuridad de tu bolsillo va midiendo silenciosamente el tiempo que te acompaña a todos lados, con sus imperceptibles pulsaciones, como las del corazón, y al que solo muy de vez en cuando diriges una mirada fugaz, entre millones de segundos. Sabía todo lo que te concernía. Conocía cada uno de tus gestos, cada una de tus corbatas, cada uno de tus trajes. Identificaba a todos tus conocidos y los dividía en dos grupos,
los que me resultaban agradables y los que me disgustaba. Desde mis 13 hasta mis 16 años, todas las horas de mi vida te pertenecen. Ah, las tonterías que hacía. Besaba el picaporte que tu mano había tocado, recogía como reliquias las colillas de tus cigarrillos, porque habían estado entre tus labios 100 veces al día, y a veces bajaba con cualquier excusa a la calle, solo para ver en qué parte de tu habitación había luz, y sentirte más cerca, aunque fuera en tu ausencia. Se me detenía el corazón cada vez que veía al buen Juan con tu maleta amarilla. Durante esos días mi vida perdía sentido y era como si estuviera muerta. Me volvía loca, me aburría, enfermaba y al mismo tiempo me esforzaba por ocultar a mi madre mi desesperación y mis ojos enrojecidos, agotados de tanto llorar. Sé que todo esto son excesos, puerilidades infantiles. Todo lo que te relato debería causar vergüenza. Pero no lo siento, porque nunca mi amor por ti es más ardiente que en aquellos desbordes de niña. Podría pasar horas y días enteros contándote cómo viví junto a ti en aquel entonces, sin que tú me vieras. Pues cuando me topaba contigo en la escalera y no lograba huir a tiempo, el temor a tu intensa mirada me obligaba a bajar los ojos, como quien se lanza al agua para no ser consumido por una llama. Podría pasar días enteros. Y pasé días enteros animándote aquellos años, recitando cada página del calendario de tu vida. Pero no quiero fatigarse ni inquietarte. Solo voy a contarte el momento más hermoso de mi infancia, pidiéndote antes que no te rías de su insignificancia, porque para mí, tan pequeña, representó algo inmenso. Creo que era domingo, tú estabas de viaje, tu sirviente arrastraba unas pesadas alfombras que acababa de sacudir hacia la entrada de tu cuarto. El pobre se esforzaba en su labor y, en un arranque de atrevimiento, me acerqué a él y le pregunté si podía ayudarle. Me miró sorprendido, pero aceptó. Y así pude ver, no sabes con qué respeto, casi con qué sagrada devoción, el interior de tu cuarto, el escritorio ante el que solías sentarte, sobre el que había una jarra de cristal azul con flores, tus armarios, tus libros, tus cuadernos. No fue más que una breve ojeada a tu mundo, pues tu fiel Juan seguramente no me hubiese permitido inspeccionar nada a fondo. Pero en aquel instante absorbe toda la atmósfera tuya que anhelaba para respirar y alimentar mis sueños noche y día. Ese fugaz momento fue el período más dichoso de mi niñez, y quería contártelo para que entendieras cómo se perdió una vida que giraba enteramente en torno a ti. También quiero contarte lo que ocurrió poco después de ese día, por tu causa. Como ya he dicho, había olvidado todo lo demás, incluso a mi madre. Ya nada ni nadie me importaba fuera de ti. Apenas si prestaba atención a un señor ya mayor, un comerciante de Innsbruck, algo pariente de mi madre, que venía a casa con frecuencia y a veces se quedaba largo rato. Mejor dicho, me alegraba que viniera, pues de vez en cuando llevaba al teatro a mi madre. Y así me quedaba yo sola, libre para pensar en ti y observarte, lo cual era, para mí, la única dicha. Un día, mi madre me llamó con un tono molesto. Necesitaba hablar conmigo. Palidecí y sentí los latidos de mi corazón desbocados. ¿Habría adivinado algo? Mi primer pensamiento fuiste tú, el secreto que me ligaba al mundo. Pero mi madre, algo nerviosa también, me besó, algo que rara vez hacía. Me sentó en el sofá y empezó, vacilante, a decirme que aquel pariente suyo, viudo, le había pedido matrimonio. Ella había decidido aceptar, sobre todo por mi bien. La sangre me subió a la cabeza, inundándose con un único pensamiento: tú. A pesar de la vorágine, logré articular la pregunta: ¿nos quedaremos aquí? La respuesta fue tajante:
No, iremos a Innsbruck. Fernando tiene un chalet precioso allí. No escuché nada más. Algo muy oscuro me nubló la vista. Más tarde supe que me había desmayado y que mi madre le contó a mi futuro padrastro, que esperaba detrás de la puerta, que me había dado un ataque. Dijo que comencé a retorcerme con los dedos separados y que al final caí al suelo sin sentido. Es imposible describir lo que sucedió en los días siguientes, cómo luché contra una voluntad ajena y dominante. Al recordarlo, me tiembla la mano. Como no podía revelar mi secreto, mi resistencia parecía mera terquedad. La obstinación era incomprensible. Ya nadie me daba explicaciones. Todo transcurría a mis espaldas. Aprovechaban las horas en que yo estaba en el colegio para ir vaciando el piso. Y cada vez que regresaba, alguna habitación más se encontraba despojada, con los muebles vendidos o ya transportados. Vi cómo nuestro hogar, y con él mi vida, iba quedando desierto. Hasta que un día, los operarios se llevaron lo último que faltaba. En las piezas vacías solo quedaban baúles y 2 camas plegables para pasar la última noche, pues al día siguiente. Sentí, sin necesidad de pensarlo, que si partíamos ese último día, ya no podría vivir si no estuviera cerca de ti. Tú eras mi única salvación. No podría decir con precisión qué pasaba por mi mente en aquellas horas de desesperación, pero sí recuerdo que, de pronto, mi madre había salido. Me levanté tal como estaba, con mi vestido escolar, y me dirigí hacia tu puerta. No fui por voluntad propia. Algo más fuerte empujaba mis piernas, que parecían de plomo, con las rodillas temblorosas, hasta tu puerta, como si fuera un imán. Ya te había dicho que no lo sabía. Con una claridad que buscaba, tal vez, arrojarme a tus pies y rogarte que me dejaras quedarme contigo, como criada, como esclava. Temo que te burles de este cariño ingenuo de una chiquilla de 15 años. Pero no reirías, querido, si comprendieras cómo crucé el pasillo helado, con un miedo que apenas me dejaba avanzar. Aún así, empujada por una fuerza inexplicable, como si mi brazo tirara de mi cuerpo inerte, lo alcé temblando. Fue una lucha en una eternidad de angustiosos segundos. Apreté el botón del timbre, y aún hoy resuena en mis oídos su agudo timbre. También recuerdo el silencio que siguió, un silencio denso, durante el cual mi corazón se detuvo, y toda la sangre pareció quedar suspendida, esperando tu aparición. Pero no viniste. No acudió nadie. Probablemente habías salido y Juan estaría haciendo algún recado. Aún vibrando en mis oídos el sonido del timbre, volví a nuestro cuarto desierto y me dejé caer sobre un baúl, tan abatida, tan exhausta por los pocos pasos dados, como si hubiera caminado por la nieve durante horas. Pero bajo aquel derrumbe ardía todavía la firme decisión de verte. De haber podido hablarte antes de que me separaran de ti, te juro que no albergaba ni un solo pensamiento impuro. Era todavía inocente, precisamente porque solo pensaba en ti. Lo único que deseaba era verte una sola vez, aferrarme a ti toda la noche. Aquella noche terrible te esperé, querido mío. Apenas mi madre se hubo acostado y dormido, me deslicé hacia la antesala, no para huirte, sino para volverte a ver. Te esperé toda la noche, una noche gélida de enero. Me sentía agotada. Me dolían los miembros. No había una silla donde sentarme, así que me tendía en el suelo. Llevaba un vestido muy ligero y no quise traer ni una manta, por temor a dormirme y no oír tus pasos. Encogía los brazos y las piernas, temblando a cada rato. Debía incorporarme. Tal era el frío que hacía en aquella oscuridad implacable. Pero te aguardaba, como se espera al destino. Al fin serían las 2 o las 3 de la madrugada. Oí abrirse la puerta, y poco después, pasos en la escalera.
dejé de sentir frío. Un calor me recorrió el cuerpo, y silenciosamente abrí la puerta, dispuesta a salir a tu encuentro y caer a tus pies. No sé, siendo tan niña, qué habría hecho en ese instante. Los pasos se acercaban, y la luz temblorosa de una bujía se reflejaba. Apreté el picaporte con mis manos, también temblorosas. Eras tú quien subía, sí. Eras tú, querido mío, pero no venías solo. Oí una risa contenida y alegre, el susurro de un vestido de seda, y tu voz hablándole a alguien en tono bajo. Regresabas a casa con una mujer. No sé cómo conseguí sobrevivir aquella noche. Me llevaron a Innsbruck. Ya no tenía fuerzas para resistirme. Mi hijo murió anoche. Ahora volveré a quedarme sola. Vestidos de negro, desconocidos y toscos, llegaron trayendo un ataúd. Dentro colocarían a mi pobre hijo. Tal vez acudan también algunos conocidos para colocarle encima unas pocas flores. Pero, ¿qué sentido tienen las flores en un ataúd? Tratarán de consolarme con palabras, palabras y más palabras. Pero, ¿de qué sirven las palabras? Sé que he de quedarme nuevamente sola, y no hay nada más insoportable que la soledad entre la multitud. Bien lo supe durante los 2 años que viví en Innsbruck, desde mis 16 hasta mis 18 años, en los que existí como una desterrada dentro de mi propia familia. Mi padrastro, hombre reservado y de pocas palabras, fue amable conmigo. En cuanto a mi madre, accedía a todos mis caprichos, como si quisiera reparar alguna culpa. Algunos jóvenes me cortejaban, pero yo los rechazaba con una terquedad apasionada. Lejos de ti, no quería vivir alegre ni serena. Voluntariamente me sepultaba en un mundo gris de tormento y aislamiento. Me negaba a estrenar vestidos de colores vivos, así como a ir al teatro, a conciertos o a excursiones con grupos alegres. En mi casa, y puedes creerme, querido mío, viviendo en una ciudad pequeña durante 2 años, no llegué a conocer más de 10 calles. Quería estar triste, y lo estaba. Me afligía privaciones que yo misma me imponía. No deseaba distraerme de mi pasión, y mi único anhelo era pensar en ti. Pasaba horas y días sola en casa, sin otra ocupación. No tenía que pensar, reviviendo una y otra vez 1000 pequeños recuerdos. Cada encuentro, cada espera, los repasaba todos como si asistiera a una función. Y de tanto repetir constantemente cada uno, toda mi infancia quedó grabada en la memoria. Puedo sentir con intensidad cada minuto del pasado como si hubiera ocurrido ayer. Solo en ti vivía, por entonces. Compré todos tus libros, y el día en que tu nombre aparecía en algún periódico era para mí un día de fiesta. ¿Puedes creer que sé de memoria, línea por línea, todas tus obras? Si una noche me despertaras y me señalaras un fragmento cualquiera, hoy, después de 13 años, podría continuarlo como en un sueño. Seguro que cada una de tus palabras ha sido para mí una oración, un evangelio. El mundo entero no tenía sentido más que en relación contigo. Leía los diarios vieneses, las críticas de conciertos y representaciones, pensando solo en cuáles serían de tu interés. Y al llegar la noche, mis pensamientos te seguían. Ahora me decía, entra en la sala, ahora toma asiento. Lo imaginé 1000 veces, porque solo una vez te había visto. En un concierto, pero ¿para qué contarte este amor frenético, trágico y desesperado de una niña olvidada? ¿Para qué decirlo a quien jamás lo sospechó? Pero en el fondo, era yo, una niña entonces. Tenía 17, 18 años, y empezaban a mirarme al pasar por la calle, lo cual me disgustaba profundamente. Cualquier atisbo de amor hacia otro que no fueras tú me parecía tan inverosímil, tan absurdo, que solo imaginarlo me resultaba un pecado. Mi pasión por ti
era la misma de los años anteriores, con la sola diferencia de que, con el paso del tiempo, se había hecho más intensa, más tangible, más femenina. Y aquello que no podía prever la criatura que apretó el timbre de tu puerta, se convirtió en mi pensamiento constante, entregarme por entero a ti. Los que me rodeaban me consideraban tímida, pues guardaba mi secreto apretando los dientes. Pero dentro de mí crecía una voluntad de acero. Todos mis pensamientos y deseos convergen en un solo fin: regresar a Viena, regresar a ti. Y logré que mi determinación se impusiera sobre la de los demás. Mi padrastro era acaudalado y me trataba porque estaba cerca, tú, mi sueño constante. No podía imaginar que, en verdad, seguías estando tan lejos como antes, cuando ríos y montañas nos separaban. Aunque ahora solo un delgado cristal me apartaba de tu presencia, de mi mirada luminosa, me limité a mirar hacia lo alto. Allí estaba la luz, estaba tu casa, estabas tú, estaba mi vida. Durante 2 años había soñado con ese instante que, por fin, se hacía realidad. Permanecí allí toda la tarde, una tarde larga, dulce y desvanecida, hasta que la luz se apagó. Entonces fui a mi habitación. Así transcurrían todas mis tardes frente a tu casa. Trabajaba en la tienda hasta las 6. El trabajo era intenso y agotador, pero me agradaba porque el bullicio del negocio amortiguaba el dolor de mi inquietud. Cuando llegaba la hora, con un estrépito interno, corría hacia mi amado puesto de observación. Mi único anhelo era verte, encontrarte, aunque fuera una sola vez, distinguir tu rostro, aunque fuese desde lejos. Y entonces, precisamente en un instante inesperado, te encontré. Cruzaste la calle, y de pronto me sentí transformada en la niña de 13 años. La sangre me subió a las mejillas y bajé la vista instintivamente, a pesar de mi intenso deseo de contemplar tu rostro, de sentir tu mirada. Pasé junto a ti, apresurada. Luego me sentí avergonzada de aquella osadía infantil, pues comprendía perfectamente mi intención. Deseaba encontrarte, te buscaba, anhelaba que me reconocieras después de tantos años de silenciosa espera. Quería atraer tu atención, quería ser tu amada. Pero durante mucho tiempo no reparaste en mi presencia, a pesar de que acudía cada tarde, desafiando a veces los remolinos. Bajo la nieve y el viento glacial de Viena, algunos días esperé horas enteras sin resultado. Otros, salías acompañado por algún conocido. También te vi un par de veces con una mujer. Y entonces sentí algo desconocido en mi interior, un sentimiento nuevo que se manifestaba en sacudidas bruscas del corazón. Se me partía el alma al verte pasar tan seguro de ti mismo, del brazo de una mujer extraña. No es que me sorprendiera, pues desde mi infancia había visto llegar a tus visitantes de siempre, pero esta vez experimentaba un dolor físico. Algo nuevo nacía en mí, una mezcla de celos y deseo, al presenciar tu cercanía con otra persona. Un día, impulsada por un orgullo que aún conservo, decidí no ir a tu casa. Qué angustiosa fue aquella tarde. Al día siguiente, me encontré otra vez, humildemente, ante tu puerta, esperando, como siempre he hecho, ante tu vida vedada para mí. Por fin, llegó una tarde en la que te fijaste en mí. Te había divisado desde lejos, y con toda mi voluntad me esforzaba por no desviarme de tu camino. Quiso el azar que un carro bloqueara parte de la calle, obligándome a pasar muy cerca de mí. Involuntariamente distraído, me miraste. Advertiste mi presencia, y aún tiemblo al recordarlo. Tu mirada fue esa que dedicas a todas las mujeres, suave y envolvente, la misma mirada fija y prolongada que años atrás me convirtió de niña en mujer, en enamorada. Durante 1, 2, 3 segundos, tu mirada se encontró con la mía, que no podía apartarse de ti. Y luego,
desapareciste. El corazón me latía con violencia. Sin querer, debía haber aminorado el paso, arrastrada por una curiosidad invencible. Te vi detenido, mirándome. Por la forma en que te detuviste, con atención y extrañeza, comprendí que no me reconoces. Ni me reconociste entonces, ni me has reconocido jamás. ¿Cómo podré, amor mío, describirte la desilusión de aquel momento? De esa primera vez en que sentí mi destino de no ser reconocida, sino que ha acompañado toda mi existencia y con el que muero finalmente, el de ser desconocida, siempre ajena para ti. ¿Cómo podría expresarse semejante desencanto? Porque debes saber que durante los 2 años pasados en Eastbrook, donde pensaba en ti a cada instante, siempre que imaginaba el momento de volver a verte, me lo representaba de múltiples formas, unas veces con angustia, otras con esperanza, según el estado de mi alma. Soñaba con todas las posibilidades. En mis momentos más sombríos, me figuraba que me rechazarías por demasiado insignificante, por demasiado poco agraciada, por demasiado atrevida, como una apasionada visionaria. He imaginado todas las formas posibles de tu frialdad y de tu distancia, pero solo una cosa jamás se me ocurrió, ni siquiera en las horas, de mayor desesperanza que no te percataste de mi existencia. Si hoy lo comprendo, tú, en cambio, nunca has logrado entenderme. El rostro de una niña, de una mujer, tiene que ser, para un hombre cambiante. A menudo, no es más que un espejo, ya sea de pasión, de inocencia o de hastío, cuya imagen se borra pronto, como todas las figuras reflejadas en los espejos. A un hombre puede escapársele fácilmente el recuerdo del rostro de una mujer, más aún cuando la edad altera las luces y las sombras, y cada vestido nuevo crea un marco diferente. Las que lo aceptan son las verdaderas iniciadas en el secreto de la vida. Pero yo, la joven que fui en aquella época, no podía comprender tu falta de memoria. De tanto pensar en ti, había llegado a creer que tú también pensarías en mí, que me esperarías. ¿Cómo habría podido sobrevivir a la certeza de que no significaba nada para ti, de que en tu memoria no quedaba ni el más leve rastro de mí? Y aquel despertar ante tu mirada me reveló tu olvido. Me dijo que en ningún hilo, ni siquiera uno tenue, como el de una telaraña, quedaba yo. Unir tu vida con la mía fue mi primer descenso a la realidad, el primer peldaño de mi destino. Entonces, no me reconociste. Y cuando, 2 días después, la verdad se posó en mí con cierta familiaridad, tampoco viste en mí a la joven que te había amado, ya la que tú habías despertado, sino a la muchacha atractiva de 18 años que habías notado días antes en el mismo lugar. Me miraste con agrado y sorpresa, y una leve sonrisa jugó en tus labios. Cruzaste la calle y redujiste el paso. Yo temblaba, y en mi interior estallan gritos de júbilo. Recé en silencio para que me hablaras. Sentí que por primera vez era para ti una mujer viva. Yo también disminuir el paso, y enseguida te sentí a mis espaldas. Sin volverme, supe con certeza que iba a escuchar, por primera vez, tu voz tan anhelada. Esa esperanza me paralizó, y comencé a temer que me detendría de puro nerviosismo. Justo cuando te colocaste a mi lado, me dirigiste la palabra con naturalidad y entusiasmo, como si fuéramos viejos amigos. Ah, tú no sabías, ni has sabido jamás, nada de mi vida. Me hablaste con una franqueza, tan luminosa, tan libre de reservas, que me resultaba difícil responder. Caminamos por toda la calle, y de pronto me preguntaste si me gustaría que pasáramos tiempo juntos. Acepté sin dudar. ¿Cómo habría podido negar algo? Ah, tu recuerdo de aquella tarde no se distingue de tantas otras. Pues,
¿Qué significaba yo para ti? Una entre muchas, una aventura más en una cadena de encuentros. Por otra parte, ¿qué huella puede dejar en ti? Loco, sí, porque era demasiado feliz estando a tu lado, escuchándote hablar. No quería interrumpir ni una sola de tus palabras con una pregunta inútil o alguna observación trivial. Jamás olvidaré aquella hora maravillosa en la que me colmaban de un respeto apasionado, mostrándote tan delicado, tan natural y con tal tino. Una hora vulgar, sí, pero tan llena de serena, amistosa familiaridad. Si no hubiese sido tuya desde mucho antes. No puedes imaginar lo feliz que me hacías al no destruir los 5 años de mi esperanzada espera infantil. Era tarde. Al salir del restaurante, en la puerta, me preguntaste si tenía prisa, si disponía de tiempo. ¿Cómo podía ocultarte que estaba completamente a tu disposición? Te respondí que tenía tiempo, y entonces, tras una leve vacilación, me preguntaste si quería acompañarte a tu casa para conversar un rato. Con mucho gusto respondí, sin disimular mis sentimientos, y noté que mi rápida aceptación te sorprendía, o, incómodamente, te desconcertaba. En cualquier caso, te vi algo perplejo. Hoy entiendo bien tu asombro. Ahora sé que entre las mujeres suele ser habitual, incluso cuando arden en deseo, comenzar fingiendo negativa, mostrar recelo o escándalo, dejarse convencer con ruegos insistentes, con palabras dulces, mentiras, promesas. Hoy sé que quizás solo las profesionales del amor aceptan sin reservas, con alegría, este tipo de invitaciones. Tal vez también las muchachas inocentes, las adolescentes ingenuas. Pero en mí, ¿cómo podrías dudarlo? Era solamente la voluntad, reconociéndose al fin, el deseo contenido durante miles de días manifestándose, de pronto. El caso es que tú estabas intrigado y yo comenzaba a interesarte. Caminando a tu lado, noté que me mirabas con atención. Tu aguda intuición para todo lo humano te advertía que había algo inusual en aquella joven desconocida. Desperté tu curiosidad y lo noté en tu forma de preguntar, en aquella manera envolvente, casi hecha para descubrir secretos. Llegamos a tu casa. Perdona, querido, si te digo que tú no puedes comprender lo que significaron para mí aquel paseo y luego aquella escalera, un vértigo, una niebla, una felicidad ardiente, una dicha embriagadora que casi me fulminaba. Todavía hoy no puedo recordarlo sin lágrimas, a pesar de que ya no me queda más que llorar. Pero yo me protegía, disimulaba. Prefería parecer torpe antes que entregar mi secreto. Imagínate que todo cuanto veía estaba impregnado de mi pasión, y cada objeto se me aparecía como un símbolo de mi infancia, de mi deseo. La puerta donde te había esperado miles de veces, la escalera donde resonaban tus pasos, y fue allí donde te vi por primera vez, aunque mi alma te había estado vigilando desde siempre. La estera frente a tu puerta. Sobre ella me arrodillé una vez. El sonido de tu llave, que tantas veces me había despertado en mi niñez, revivió toda mi pasión en aquellos pocos metros. Allí estaba contenida toda mi vida, y toda ella caía sobre mí como una tempestad, justo en aquel instante en que todo lo soñado se hacía realidad, porque iba contigo a tu casa, a nuestra casa. Imagina, parece una ingenuidad, pero no sé cómo decirlo de otro modo. Para mí, la realidad, el mundo, habían sido siempre cosas torpes y triviales hasta el momento de llegar a tu puerta. Al cruzar aquel umbral, comenzaba el país encantado de los cuentos, el reino de Aladino. Piensa que miles de veces había contemplado con ojos ardientes esa puerta por la que ahora entraba temblando. Puedes presentir, pero solo presentir, pues jamás lo sabrás por completo, querido.
las horas de mi vida que latieron en aquel brevísimo instante. Pasé contigo toda la noche. ¿No te diste cuenta de que ningún otro hombre antes que tú jamás había contemplado ni tocado mi cuerpo? ¿Cómo podrías haberlo sospechado, amor mío, si no te oponía resistencia alguna, si reprimía todo signo de pudor o duda? Lo hacía solo para evitar que adivinaras el secreto de mi amor, un secreto que tal vez te habría asustado, porque tú concibes el amor como algo leve e ilúdico, sin el peso de mi trascendencia. Temes enredarte en el destino de una desconocida. Deseas saborear sin límites todos los placeres del mundo, pero rehuyes el sacrificio. Amor mío, ahora te confieso que era pura y virgen cuando me entregué a ti. No interpretes mal mis palabras. No te reprocho nada. No me sedujiste. No me mentiste. ¿Quién se ofreció? ¿Quién se lanzó a tu pecho? ¿Quién se arrojó a su destino? Jamás te culparé. Por el contrario, te lo agradeceré siempre, porque aquella noche fue para mí infinitamente hermosa y luminosa, de gozo. Me sentí completamente envuelta en felicidad al abrir los ojos en la oscuridad y sentirte cerca. Me resultaba extraño. Me sentí en las alturas, pues sentía tan próximo el cielo. No, mi adorado, nunca, jamás me he arrepentido de esa hora. Todavía recuerdo que, mientras dormías, sentía tu respiración cerca. Me veía tan próxima a ti en la penumbra que lloraba de pura alegría. Tenía que ir a la tienda, y además quería salir. Era el sirviente. Una vez vestida, me abrazaste frente a ti y me miraste fijamente durante un largo instante. Quizás pasaba por tu memoria algún tenue recuerdo, o simplemente te parecía hermosa y radiante mi felicidad. Después, me besaste en los labios. Yo me aparté y me dispuse a marcharme. Entonces, me preguntaste, ¿no quieres llevarte unas flores? Dije que sí. Tomaste 4 rosas blancas de la jarra de cristal azul, la misma que estaba sobre tu escritorio. La reconocí al instante, desde aquella mirada furtiva, que siendo niña, lancé a tu cuarto. Me las entregué, y las besé durante muchos días. Antes de separarnos, habíamos acordado vernos otra tarde. Regresé a tu casa, procurando parecerme encantador. Aún me concediste una tercera noche, y luego me dijiste que debías ausentarte. Oh, cuánto odiaba esos viajes desde que era niña. Me prometiste que me avisarías a tu regreso. Te di una dirección en la lista de correos porque no quería revelarte mi verdadero nombre. Seguía guardando mi secreto, otra vez. Al despedirnos dejé algunas rosas. Día tras día, durante 2 meses fui a preguntar. Pero no para qué. ¿Para qué describirte ese tormento insoportable? ¿Aquella espera sin consuelo? No creas que te reprocho nada. Te amo tal como eres, apasionado, olvidadizo, generoso e inconstante. Te amo únicamente así, como eras entonces y ahora. Habías regresado así allá mucho tiempo, y aún así no me escribías. No tengo ni una sola palabra tuya, ni una frase escrita por ti en esta, mi última hora, ni una señal de ti, a quien entregué por completo mi existencia. No he hecho otra cosa que esperar. Esperar sin recibir nada. Pero no me llamaste, ni me escribiste una sola palabra. Una sola palabra. Mi hijo murió ayer. También era tuyo, querido mío. Era tu hijo igualmente, fruto de aquellas 3 noches. Te lo juro, y nadie miente bajo la sombra de la muerte. Era nuestro hijo, porque ningún otro hombre me tocó desde aquella vez en que me entregué a ti. Consideré mi vientre, mi cuerpo como sagrados. Por haber sido tocado por ti, ¿cómo iba a dividirse entre tú, que lo eras todo para mí, y los demás, que simplemente pasaban junto a mí sin sentido alguno? Era nuestro hijo amado, un niño nacido de mi amor consciente y de tu ternura inconsciente y fugaz. Hijo nuestro,
nuestro único hijo. Tú te preguntarás, quizá con asombro, quizá con temor, ¿por qué oculté su existencia mientras vivía? ¿Y por qué solo ahora te hablo de él? Ahora que ya pertenece a la inmensidad, que duerme para siempre. Ahora que se ha ido para no regresar jamás. Nunca, jamás me habrías creído. Nunca habrías dado crédito a la palabra de aquella mujer extraña que se entregó a ti sin reservas, sin vacilaciones, durante 3 noches. Nunca hubieras creído que aquella anónima fuera capaz de una fidelidad tan pura hacia ti, tan voluble. Y jamás habrías reconocido, sin duda alguna, a ese niño como hijo tuyo. Aun si mi confesión te hubiera parecido honesta, jamás habrías podido eliminar la secreta sospecha de que tal vez se trataba de un intento de imponer como suyo al hijo de otro. Habrías albergado la sospecha. Una sombra, una mínima desconfianza, se habría interpuesto entre nosotros. Y entonces, yo te conozco mejor que tú mismo. Sé que eso habría sido un peso para ti, porque tú solo deseas lo ligero, lo despreocupado. La idea de ser padre, de sentirte responsable por la suerte de otra vida, te habría agobiado. Tú, que solo has conocido la libertad, habrías sentido que te ataban a mí, y me habrías, sí, incluso contra tu voluntad, odiado por esa atadura. Tal vez durante unas horas, tal vez por unos instantes, me habrías maldecido. Y eso mi orgullo no podía soportarlo. Yo deseaba que pensaras en mí toda la vida, sin que ninguna nube oscureciera ese recuerdo. Preferí cargar con todo antes que convertirme en un peso para ti y ser, entre todas las mujeres que pasaron por tu vida, la única en la que pudieras pensar con amor y gratitud. Pero no has pensado en mí, me olvidaste. No te culpo, querido mío, no te culpo. Perdona si en algún momento una palabra dolorosa para tu corazón se desliza desde mi pluma. Perdóname, mi hijo, nuestro hijo yace muerto bajo la luz. Temblorosa a la luz de las 4 velas, he alzado mis puños contra Dios y lo he llamado asesino. Tengo los sentidos trastornados, confundidos. Perdóname este lamento. Sé que, en el fondo, eres bondadoso y compasivo, que extiendes tu ayuda a quienes la piden, incluso al más desconocido. Pero tu bondad tiene algo peculiar. Es una bondad que, en efecto, se ofrece a todos y está disponible para quien quiera tomarla, pues es infinita. Sin embargo, también es perezosa. Desea que se acerquen a ella. Ayudas cuando se te busca, cuando se te ruega. Brindas tu auxilio por pudor, tal vez por debilidad, no por el gozo de ofrecerlo. Sientes más simpatía, te lo digo con franqueza, por el hombre dichoso que por el que sufre. Y a los hombres como tú, incluso a los mejores entre ellos, les resulta difícil recibir una súplica. Una vez, cuando era niña, vi a través del cristal de mi puerta cómo le dabas limosna a un mendigo. Se la diste rápidamente, antes de que él te dijera una sola palabra. Se la ofreciste con un gesto apresurado y casi temeroso, como si evitaras cruzar la mirada con él. No he podido olvidar esa manera inquieta y al mismo tiempo esquiva de dar, como si huyeras de la gratitud. Por eso jamás me atreví a dirigirme a ti. Estoy convencida de que me habrías ayudado en aquella época, aún sin estar seguro de que el niño era tuyo. Me habrías consolado, me habrías dado dinero, mucho dinero, pero siempre con ese impulso nervioso de apartar de ti lo incómodo. Sí, estoy segura de que incluso habrías tratado de convencerme de que me alejara de mi hijo. Y yo lo habría hecho, porque podría negarte. Pero ese hijo lo era todo para mí, porque eras tuyo, eras tú mismo, pero no tú en tu alegría efímera, en tu ligereza que podía esfumarse en cualquier momento, sino tú como yo soñaba que fueras, el entregado, el que se quedaría conmigo para siempre.
el unido a mí de por vida. En él podía sentir cómo tu existencia seguía fluyendo por mis venas. Podía alimentarte, darte de beber, acariciarte, besarte cuando el deseo me abrazara el alma. Ya ves, amor mío, por todo eso era tan feliz al saber que tendría un hijo tuyo. Y por eso lo callaba. Así ya no podrías escapar de mí, si he de serte sincera. No todo fue dicha durante aquellos meses, como antes lo había imaginado. También viví tormentos y me llené de repugnancia ante la mezquindad de los hombres. No fue fácil la vida para mí, en el último tramo de mi embarazo. Tuve que dejar de asistir a la tienda para no despertar sospechas entre mis parientes, quienes podían alertar a mi familia. No quería pedir ayuda económica a mi madre. Subsistí hasta dar a luz vendiendo algunas joyas. La lavandera me robó del armario las últimas y escasas coronas que me quedaban, y me vi obligada, al ingresar en un hospital público, allí donde se arrastran las más pobres, las excluidas, las invisibles, allí, en medio de la miseria, nació el niño, tu hijo. Aquello era como morirse. Todo era ajeno a todo. Estábamos allí, desconocidas entre nosotras, todas solas y llenas de resentimiento unas hacia otras, unidas únicamente por la miseria común y el sufrimiento. Hacinadas en aquella sala de cloroformo y sangre, de gritos y lamentos, soporté todas las humillaciones y vergüenzas, tanto físicas como morales, que conlleva la pobreza. Mezclada con mujeres de la vida y enfermas, sufría a aquellos médicos jóvenes y descarados, que sonriendo con cinismo, las manoseaban bajo el pretexto de la ciencia. Soporté la codicia de las enfermeras. Allí, el pudor humano era crucificado por las miradas y ultrajado por las palabras. Allí no éramos más que etiquetas con nuestros nombres, pues lo que yacía en las camas era apenas un trozo de carne retorcido por espasmos, manoseado por los curiosos, exhibido como objeto de estudio. Ah, las mujeres que dan a luz en sus hogares, rodeadas del cariño de sus maridos, faltas de paciencia, no saben lo que significa parir sola, indefensa y tendida como sobre una mesa de disección. Aún hoy, cuando leo en algún libro la palabra infierno, no puedo evitar pensar muy a mi pesar en aquella sala de gemidos, risas y gritos ensangrentados donde padecí, como en un matadero del pudor. Solo esta vez, nunca más, he guardado silencio durante 11 años, y dentro de poco estaré callada para toda una eternidad. Necesitaba gritar, al menos una vez, lo caro que me ha costado ese hijo de mi alegría. Y ahora reposa, sin aliento. Hacía mucho que había olvidado aquellas horas de tormento, gracias a la sonrisa, a la voz de mi hijo. Pero ahora, muerto él, revive aquel suplicio. Y tengo que gritarlo, siquiera esta única vez. Pero no te culpo a ti, no culpo a nadie más que a Dios, solo a Dios, que ha permitido esta tortura sin sentido. No te acuso a ti, te lo juro, jamás. Ni siquiera en mis momentos de mayor ira me rebelé contra ti, ni en aquella hora en que mi cuerpo se retorcía de dolor y me consumía de vergüenza bajo la mirada de los estudiantes en la clínica. Ni siquiera en aquel instante, cuando el dolor me desgarró el alma, te maldije ante Dios. Nunca me arrepentí de nuestras noches de amor. Siempre he bendecido la hora en que cruzaste mi camino. Jamás he sentido reproche alguno por mi amor hacia ti, y te he amado sin cesar. Y si para ser tuya nuevamente tuviese que volver a atravesar ese infierno, volvería a ti otra vez. Aún sabiendo desde el principio lo que me esperaba, iría a ti, mi adorado, otras 1000 veces más. Mi hijo ha muerto ayer. Tú nunca lo conociste, ni siquiera en aquel encuentro. Casual y fugaz, se posó tu mirada sobre ese pequeño ser en quien mi esencia florecía.
Durante mucho tiempo, mientras gestaba a tu hijo, me oculté de ti. Mi deseo dolía menos así, y llegué a creer que te amaba con menos intensidad, o al menos que ya no me hacía sufrir tanto. Desde el instante en que tuve a nuestro hijo, no quise dividirme entre tú y él. Por eso me dediqué no a ti, el hombre feliz ajeno a mi vida, sino a la criatura que necesitaba de mi alimento, de mis deseos y mis abrazos. Sentía como si hubiese escapado, al fin, de las viejas angustias. Redimida de mi destino por este segundo tú que, en verdad, era mío, raramente mis sentimientos me arrastraban de nuevo, en silencio, a tu casa. Solo hacía una cosa cada año, el día de tu cumpleaños, enviarte un ramo de rosas blancas, iguales a las que tú me diste después de nuestra primera noche juntos. En estos 10 u 11 años que han pasado, ¿te has preguntado alguna vez quién te las mandaba? ¿Has recordado, al verlas, a aquella a quien regalaste unas flores idénticas? No lo sé, ni lo sabré nunca. Prefiero mandarlas desde la sombra, desde mi anonimato. Ahora, una vez al año, era suficiente para mí. No llegaste a conocer a nuestro pobre hijo. Hoy me reprocho haber ocultado su existencia, porque sé que lo habrías querido. No lo conociste y no viste cómo sonreía cuando, al abrir los párpados, dejaba ver sus ojos negros e inteligentes. Tus ojos. Lanzaba una luz de alegría sobre mí en ese segundo. Era tan risueño, tan encantador. Toda la gracia ligera de tu carácter renacía en él de forma infantil. Y también se hallaba en él tu vida, tu imaginación viva. Podía pasar horas enteras jugando con cualquier cosa. Como un enamorado, del mismo modo que tú has jugado siempre con la vida, y después sentarse serio ante sus libros. Era totalmente fruncido. Cada día se te parecía más. Incluso comenzaba a manifestarse en él esa dualidad tuya, capaz del juego despreocupado y de la concentración profunda. Y cuanto más se parecía a ti, más lo amabas. Aprendía con rapidez y hablaba en francés como un lorito. Sus cuadernos eran los más limpios de toda la clase. Estaba tan hermoso, tan refinado, con su traje de terciopelo negro o con aquel otro blanco. Donde quiera que fuéramos, de marinero, siempre era el más admirado. Cuando caminábamos por la playa, todas las damas se detenían a acariciar sus largos cabellos dorados. En el Cenerín, cuando bajaba en trineo, todos se giraban para contemplarlo. Era tan bello, tan dulce, tan cortés. El año pasado, cuando ingresó como interno, llevaba su uniforme y su espada, como un pequeño soldado del siglo XVIII. Ahora, el pobre no lleva más que su camisa y está allí, con los labios pálidos y las manos cruzadas. Quizá te preguntes, ¿cómo pude criar a mi hijo con tanto cuidado? ¿Cómo fui capaz de darle esa vida alegre, propia de los niños afortunados? Amor mío, te hablo desde la penumbra, y no me avergüenza confesarlo, pero no te alarmes. Me he vendido. No llegué a convertirme en lo que llaman una mujer del arroyo, pero me vendí. Al principio fui yo quien buscó a esos hombres ricos y galantes, y después fueron ellos quienes me buscaron, porque yo era, ¿nunca lo notaste?, una mujer hermosa. Cada uno de aquellos a quienes me entregaba me tomaba a precio. Todos se enamoraban, todos se volvían afectuosos y devotos. Todos me querían, menos tú, amor mío. ¿Me desprecias desde que te he confesado que me he vendido? No sé, o quizás sí sé, que no me desprecias. Sé que eres comprensivo y que también entenderás que lo hice únicamente por ti, por tu otro yo, por tu hijo. Desde que estuve en el hospital conocí el tormento que significa la miseria. Comprendí que en este mundo el pobre está siempre condenado a ser maltratado, humillado, la eterna víctima. Y no quise, me costara lo que me costara, que tu hijo, tan bello,
Crecí entre los muros y la tristeza de los patios humildes. Mis labios tiernos no debían aprender el lenguaje del arroyo, ni mi cuerpo tan blanco vestirse con esa ropa apagada y gastada de los pobres. Tu hijo debía tenerlo todo: comodidades, cultura, belleza, para poder elevarse hasta ti, hasta tu mundo. Por eso, y solo por eso, querido mío, me vendí de verdad. Un sacrificio para mí, pues eso que llaman honor y vergüenza me parecían cosas sin verdadero peso. No eras tú quien me amaba, tú a quien debía pertenecer mi cuerpo, y por tanto, me era indiferente lo que se hiciera con él. Las caricias de otros hombres, incluso sus pasiones más ardientes, no llegaban a tocar mi alma, aunque llegué a tener estima por algunos. Si su amor no correspondido me conmoviera al recordar el mío. Todos eran buenos conmigo. Todos me miraban y todos me respetaban. En especial un viudo, un marqués, que pasó días enteros frente a las puertas del Teresianum para lograr que aceptaran a mi hijo, sin padre, a tu hijo. Él me quería como a una hija. 3 o 4 veces me pidió en matrimonio. Hoy podría ser marquesa, señora de un castillo encantador en el Tirol. Podría vivir sin zozobras. Mi hijo habría tenido un padre afectuoso, capaz de adorarlo, y yo, un esposo generoso y distinguido. Pero rechacé sus propuestas, aunque me las repitiera con insistencia, y a pesar de que negarle lo que me ofrecía, me doliera a mí misma. Quizá fue una locura, pues de otro modo habría vivido tranquila y con mi hijo a mi lado. Pero, ¿por qué no decirlo? No quería atarme a nadie. Deseaba conservarme libre para ti, en cualquier momento. Aún vivías en mí. El sueño de mi niñez era que algún día me llamaras, aunque solo fuera por 1 hora. Y por esa posible hora, rechacé todo, para poder estar disponible a tu primera llamada. Toda mi existencia no ha sido más que una prolongación de tu voluntad. Y esa hora soñada llegó finalmente, pero tú no lo sabes, ni puedes sospecharlo, querido mío. Tampoco entonces me reconociste. Nunca, nunca me has reconocido. Ya antes te había visto muchas veces, en teatros, en conciertos, en la calle. Cada vez que te cruzaba, el corazón se me aceleraba. Violentamente sí, pero tú pasabas sin fijarte en mí. Es verdad que exteriormente era otra. La niña tímida de antaño se había convertido en una mujer hermosa, como decían mis conocidos, vestida con trajes espléndidos y rodeada de admiradores. ¿Cómo habrías podido reconocer en mí a aquella muchacha temblorosa que contemplase una vez bajo la penumbra de tu cuarto? A veces, alguno de mis acompañantes te saludaba y tú, al responderle, me dirigías la mirada. Pero era la mirada de un extraño cortés, admirativa, sí, pero sin memoria. Recuerdo muy bien una ocasión. En la ópera, aquel olvido tuyo aún era para mí una herida ardiente. Estaba yo en un palco con algunos amigos, y tú ocupabas el palco vecino. Se apagaron las luces y ya no pude ver tu rostro, pero sentía tu aliento, tan cercano como aquella otra noche. Sobre el terciopelo de la barandilla descansaba tu mano, delgada y elegante. Me invadió el deseo intenso de inclinarse y besarla con devoción. La música no hacía sino exacerbar ese anhelo que crecía en mí como un fuego irresistible, y tuve que contenerme con todas mis fuerzas. Era la atracción que esa mano ejercía sobre mis labios. Al terminar el primer acto le pedí a mi amigo que saliéramos. No podía soportar más tenerte tan cerca en la oscuridad, y a la vez sentirte tan infinitamente lejano. Pero llegó la hora. Llegó una vez, la última vez, en mi pobre existencia. Fue hace 1 año, precisamente el día de tu cumpleaños. Es curioso, había estado pensando en ti durante toda la jornada, pues celebraba la fecha de tu nacimiento como una auténtica festividad. Salí a comprar las rosas blancas que cada año te enviaba.
en recuerdo de aquella que tú habías olvidado. Por la tarde salí con mi hijo. Fuimos al teatro, pues deseaba que él también celebrara el día, aunque ignorara el motivo. Al día siguiente lo pasé con un joven y acaudalado fabricante con quien vivía desde hacía 2 años. Un hombre que me adoraba y deseaba casarse conmigo, como los otros, y cuyas propuestas rechazaba en apariencia sin explicación, como había hecho con los demás. Nos colmaba de cuidados, a mi hijo y a mí, sin escatimar nada, y era digno de ser amado por su bondad. Aunque algo torpe y servil, fuimos a un concierto. Después, nos encontramos con gente alegre y cenamos en un restaurante. Entre risas y conversaciones, le propuse ir a un dancing. Ese tipo de salones, con su alegría forzada y alcohólica, nunca me había gustado. Siempre que me sugerían ir a uno, me negaba. Pero esa noche, como si una fuerza misteriosa me empujara a sugerir, sentí un impulso inexplicable, como si algo inusitado me esperase allí. Acostumbrados a complacerme, todos los amigos se pusieron en pie enseguida. Fuimos al dancing, donde empezamos a beber champán. De pronto, me invadió una alegría furiosa, casi dolorosa, como nunca antes la había experimentado. Bebía y reía, acompañando las canciones frívolas de los demás, y sentía un deseo ardiente de bailar, de lanzar gritos de euforia. Pero de pronto, como si algo frío o ardiente se posara sobre mi pecho, tuve un estremecimiento. Fue como si me golpearan. En la mesa de al lado estabas tú, rodeado de algunos amigos, y me mirabas con esa expresión admirativa y deseosa. Esa mirada que siempre me ha hecho temblar hasta lo más profundo. Hondo, por primera vez en 10 años, volvías a mirarme con esa intensidad inconsciente y apasionada tan tuya. Me estremecí, y casi dejó caer el vaso de la mano. Por suerte, mis acompañantes no notaron mi sobresalto, que se disolvió entre las carcajadas y la música. Tu mirada se volvió aún más intensa y me envolvió en llamas. No sabía si por fin me habías reconocido o si simplemente me deseabas como a una desconocida, como a tantas otras, como a alguien completamente ajena. La sangre me golpeó las sienes y empecé a responder a mis amigos. Con torpeza distraída, indudablemente percibiste el efecto que tu mirada causaba en mí, sin que los demás se percataron. Me hiciste una leve seña para que te siguiera al vestíbulo. Luego, pagaste con cortesía y te despediste de tus compañeros, no sin indicarme una vez más que me esperabas afuera. Yo temblaba como si ardiera en fiebre. Ya no podía hablar con coherencia ni controlar la agitación de mi cuerpo. La fortuna quiso que, en ese instante, una pareja de negros comenzara a bailar con fuerza, taconeando ruidosamente y lanzando gritos estridentes. Todos se volvieron a mirar, y aproveché ese momento. Me levanté, le dije a mi amigo que volvería enseguida, y te seguí. Estabas esperándome en la antesala. Al verme, tu mirada se iluminó, y viniste hacia mí con una sonrisa. Percibí de inmediato que no me reconocían, que no recordaba ni a la niña ni a la mujer. Me deseabas de nuevo como a alguien completamente nuevo, como a una extraña. También para mí lo eras. ¿Podría usted disponer de 1 hora? Me preguntaste con esa familiaridad segura. Por el tono firme con que me hablaste, comprendí que me tomabas por una de tantas mujeres comunes. Sí, respondí. Era el mismo sí de temblorosa entrega con que te había respondido en la calle, 10 años antes, a la luz del crepúsculo. La muchacha que fui. ¿Y cuándo podríamos vernos?, me preguntaste. Cuando quieras, contesté sin el menor rubor, frente a ti. Me observaste con un leve asombro, con la misma desconfiada curiosidad que aquella vez, cuando te sorprendió mi pronta aceptación de tu invitación.
¿Podría ser ahora?, dijiste, con un matiz de duda en la voz. Sí, respondí. Vámonos. Quise ir al guardarropa. Al ir a recoger mi abrigo, recordé entonces que mi amigo tenía el número correspondiente al de todos los abrigos del grupo. No podía pedírselo sin ofrecer explicaciones precisas. Por otro lado, no quería perder aquella hora que había guardado durante tantos años con tanta vehemencia. No vacilé ni un instante. Me puse el echarpe y salí contigo aquella noche húmeda y brumosa. No pensé en el abrigo, ni en aquel hombre noble y afectuoso con quien vivía desde hacía años. Me aterraba la idea de dejarlo en ridículo frente a sus amigos, abandonándolo ante la primera llamada de un desconocido. Oh, era perfectamente consciente de la bajeza de la traición, de la vileza que cometía con aquel amigo leal. Sentía que mi impulso era cobarde y que con esa locura desgarraba mi vida entera. Pero, ¿qué significaba para mí la amistad? ¿Qué valor tenía la estabilidad frente al ansia impaciente de volver a sentir tus labios y escuchar, una vez más, la suavidad de tu voz? Así te he amado. Ahora puedo decírtelo, ahora que todo ha quedado atrás y que todo se termina. Y creo que, si oyera una llamada tuya en mi lecho de muerte, aún me daría fuerzas para incorporarme y correr a tu encuentro. Había un coche aguardando a la puerta, y fuimos a tu casa. Oí nuevamente tu voz, sentí otra vez la ternura de tu cercanía, y tuve el mismo deslumbramiento y la infantil confusión de aquella primera vez. Por primera vez en 10 años, volví a subir aquella escalera. No puedo expresarte lo que fue sentirlo todo duplicado en esos momentos, el tiempo pasado y el presente entrelazados. Y, sobre todo, siempre a ti. Poco había cambiado en tu habitación. Algunos cuadros nuevos, más libros, ciertos muebles distintos, pero todo me recibió con familiaridad. Sobre el escritorio estaba la jarra de las rosas, con 2 rosas bis, las que te había enviado la víspera, en tu cumpleaños. Un homenaje de alguien a quien no recordabas, a quien no conocías ni siquiera en aquel instante en que estábamos tan cerca. Las manos enlazadas, los labios unidos, pero me alegró saber que cuidabas de mis flores. Al menos algo de mí habitaba cerca de ti, un soplo de mi amor seguía a tu lado. Me acogiste en tus brazos. Una vez más, compartí contigo una noche encantadora, pero ni siquiera desnudándose por completo lograste reconocerme. Me entregué feliz a tus caricias, y comprendí que tu ardor amoroso no distinguía entre una amante verdadera y una mujer cualquiera. Vi cómo te ofrecías con esa generosa abundancia que te caracteriza. Fuiste tan tierno, tan afectuoso conmigo, a quien encontraste en un local nocturno tan elegante, y a la vez tan sencillo. Una vez ciega de dicha, sentí la dualidad de tu ser, esa mezcla de pasión intelectual y carnal que desde niña nunca me había cautivado así. Nunca he conocido en otro hombre una ternura tan intensa, una entrega tan profunda, seguida, sin embargo, de un olvido tan vasto, tan inhumano. Pero también yo me olvidé. ¿Quién era yo entonces en la penumbra a tu lado? Todo me resultaba tan familiar, tan ya vivido, y a la vez tan nuevo en aquella noche llena de pasión. Recé para que no terminara nunca. Nos levantamos tarde y me invitaste a desayunar contigo. Tomamos el té que una mano invisible parecía haber servido en la antesala, y conversamos. Otra vez hablaste con esa franqueza tuya, cuidando siempre de no ser indiscreto, sin mostrar el menor interés por saber nada de mi vida. No me preguntaste ni mi nombre, ni dónde vivía. Una vez más, era para ti una desconocida, una aventurera, una hora ardiente, destinada a perderme en el humo del olvido sin dejar rastro alguno
Me contaste que pensabas viajar al norte de África para pasar allí algunos meses. En medio de mi felicidad, sentí un escalofrío. En mis oídos resonó de nuevo, todo terminado, y yo, olvidada. Me invadió el deseo de arrojarme a tus pies, gritando, «Llévame contigo, para que al fin me reconozcas después de tantos años». Pero fui tan tímida, tan cobarde, tan sometida, tan débil ante ti, que me limité a decir, «Qué lástima». Me miraste con una sonrisa y dijiste, ¿de veras te da tristeza? Entonces, una especie de furia amorosa se apoderó de mí. Me puse en pie y te miré fijamente durante largo rato. Enseguida te dije, también el hombre que yo amo está siempre de viaje. Clavé la vista en tus pupilas. Todo mi ser temblaba. Ahora pensaba, ahora me reconocerá. Pero volviste a sonreír y dijiste en tono tranquilizador, siempre se regresa. Sí, respondí, se vuelve, pero solo cuando ya se ha olvidado. Debió de haber algo intenso, algo apasionado en mi voz, porque al oírme te levantaste y me miraste con sorpresa y ternura. Apoyas las manos. Sobre mis hombros dijiste, lo que es verdadero nunca se olvida. Yo no me olvidaré jamás de ti. Al decirlo, hundiste tu mirada en la mía, como si intentaras grabar para siempre mi imagen dentro de ti. Al sentir cómo esa mirada me atravesaba, cómo buscaba en lo profundo de mí, absorbiendo, creí que por fin se desgarraba el velo que te cegaba. Ahora me recordará. Ahora sí. Toda mi alma vibraba con esa esperanza. Pero no me reconociste. No, no me recordaste. Nunca te habías mostrado más ajena que en ese instante, porque de otro modo, no lo habrías hecho hasta instantes después. Me habías besado con pasión, y mientras me arreglaba el peinado frente al espejo, lo vi. Al verlo, creí que iba a caer de vergüenza y espanto. Vi cómo, con disimulo, deslizabas algunos billetes en mi manguito. No sé cómo contuve el grito, cómo resistí el impulso de abofetearte en aquel momento. A mí, que te he amado desde mi niñez. A mí, la madre de tu hijo. ¿A mí querías pagar aquella noche? Yo no era para ti más que una mujer. Me habías pagado. ¿No bastaba con que me hubieras olvidado? Encima, ¿me humillas? Tomé mi sombrero, que reposaba sobre el escritorio junto a la jarra, donde estaban mis rosas blancas. Entonces sentí un deseo imperioso de intentar, una vez más, despertar tus recuerdos. ¿Te importaría darme una de esas rosas blancas? Con mucho gusto, dijiste, tomando algunas. Tal vez sea un regalo de una mujer que te ama, observé. Puede ser, respondiste. No lo sé. Me las han enviado y desconozco de quién. Por eso me resultan tan queridas. Me quedé contemplándote. ¿No serán de alguien a quien has olvidado? Me miraste con asombro, y yo te observé en silencio, anhelando que me reconocieras. ¡Que me reconozca!, gritaban mis ojos, pero en los tuyos no había más que una expresión amable, una sonrisa inconsciente. Me besaste una vez más. No me reconociste. Salí apresuradamente hacia la puerta, sintiendo cómo las lágrimas me subían a los ojos. No quería que las vieras. En la antesala tropecé con tu sirviente, fruto de mi prisa. Él se apartó de inmediato, abrió la puerta y me dejó paso libre. Y entonces, en ese único segundo, lo comprendí. Al mirarlo con los ojos anegados en lágrimas, ese viejo me reconoció. Ese hombre, a quien no había vuelto a ver desde mi infancia, despertó en mí el deseo de caer a sus pies y besarle las manos. Saqué del manguito los billetes que tú habías deslizado y se los entregué. Se asustó, tembló. Tal vez, solo en ese instante, el anciano me entendió mejor que tú en toda una vida. Todos los hombres me han amado, todos han sido buenos conmigo, menos tú.
Tú que me has olvidado, solo tú que jamás me has conocido. Mi hijo, nuestro hijo, ha muerto, y ahora ya no puedo querer a nadie más. Tú que nunca me has conocido, que has pasado a mi lado como se pasa junto a un arroyo, o sobre una piedra que se pisa sin verla, que siempre te alejas dejándome en una espera interminable. Una vez creí poder retenerte a ti, el siempre fugitivo, en tu hijo, pero era demasiado hijo tuyo. En plena noche me ha abandonado también cruelmente para iniciar su viaje. Me ha olvidado, y no volverá jamás. De nuevo estoy sola, más sola que nunca. Ya no me queda nada, nada tuyo. Si alguien pronunciara mi nombre ante ti, ni siquiera llamaría tu atención. ¿Por qué no he de morir con serenidad, si ya estoy muerta en vida? ¿Por qué no dejarlo todo, si fuiste tú quien me dejó primero? No, amado mío, no me quejo. No quiero cargar sobre ti el peso de mi angustia. No temas que vaya a molestarte más. Perdóname, pero al menos una vez, ahora que mi hijo ya ha muerto, y solo me quedaba dar un grito de dolor. Era necesario hablar contigo. Una vez, esta vez. Pero en adelante, volveré a callar. Regresaré a la sombra, como siempre. Para ti, este grito no lo escucharás mientras yo siga con vida. Solo después de mi muerte, recibirás este legado mío, el de una mujer que te ha amado más que a nadie y a quien jamás conociste. El de alguien, a quien siempre te esperó, a quien nunca amaste. Tal vez pronuncies mi nombre al oír este grito, y yo, por primera vez, te seré infiel. Ya no podré escucharte desde mi tumba. No te dejo retrato ni recuerdo alguno, como tampoco tú me dejaste a mí. Nunca me reconocerás. Nunca. Ese fue mi destino en vida, y lo será también tras la muerte. No quiero llamarte en mi última hora. Me voy sin que sepas quién fui, sin que conozcas mi rostro. Muero tranquila porque tú estás lejos, y mi muerte no te hace sufrir. Si supiera que te duele, no podría morir. No puedo seguir escribiendo. Tengo la cabeza tan pesada, me duele el cuerpo, y tengo fiebre. Creo que tendré que acostarme de inmediato. Quizá todo suceda muy pronto. Quizá la muerte sea compasiva, y no me permite ver cómo se llevan al niño. Ya no puedo continuar. Adiós, querido. Te estoy agradecida a pesar de todo. Todo ha ocurrido bien. Te agradezco hasta mi último suspiro. Me siento mejor. Ya te lo he dicho todo. Lo sabes todo. Ahora ya no es solo un pensamiento en ti. Sabes cómo te he amado. Y este amor no te dejará ningún sufrimiento. No notarás mi ausencia. Eso me consuela. Nada altera tu vida radiante y dichosa. No te incomode con mi muerte. Eso me consuela, amor mío. Pero, ¿quién? Ah, la jarra estará vacía. El tenue soplo de mi vida, que allí habitó durante años, se habrá desvanecido. Escúchame, querido, te lo ruego. Es mi primer y último deseo. Hazme el favor de poner rosas blancas en la jarra el día de tu cumpleaños. Hazlo, amor mío. Como otros piden que se diga una misa por sus muertos, yo ya no creo en Dios y no quiero una misa. Solo creo en ti. Solo te amo a ti. Y solo deseo seguir viviendo en ti. Ah, solo un día al año, en silencio, como he vivido siempre junto a ti. Te suplico que lo hagas, querido. Es mi primer y último ruego. Gracias, te amo, te adoro. Adiós. Terminó la carta con las manos temblorosas. Luego, permaneció largo rato en silencio. En su conciencia se clavó un recuerdo confuso. Una niña del vecindario, una joven, una mujer en un local nocturno. El recuerdo era incierto y borroso, como una piedra que brilla y tiembla en el fondo del agua, sin que se distinga su forma. Sombras que van y vienen, pero que no trazan una figura. Sentía ecos de antiguos sentimientos, pero no lograba recordarlos. Era como si hubiera soñado ciertos rostros, soñado muchas veces.
Con intensidad, pero solo en sueños, su mirada se posó entonces sobre la jarra azul del escritorio. Estaba vacía, vacía por primera vez en su cumpleaños. Se estremeció. Fue como si alguien invisible hubiese abierto de pronto la puerta y una corriente helada de otro mundo atravesara la habitación. Sintió muy cerca una muerte y un amor inmortal. Luego, se desplegó dentro de su alma y se quedó contemplando al amante invisible, etérea y apasionado, como si escuchara. El hombre permaneció largo tiempo inmóvil, con la carta aún entre las manos temblorosas. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, pero en su interior, algo se había quebrado. Cada palabra escrita por aquella mujer desconocida, que ya no estaba en este mundo, había resonado como un eco de una vida que nunca supo que existía. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y contempló el cielo gris de Viena. En la bandeja, junto a la carta, reposaban 4 rosas blancas ya marchitas. Solo entonces comprendió, esa mujer, ese hijo, esa devoción callada. Todo había sido real. Y él, con su olvido, había sido su única tumba. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.